En el principio de los tiempos, mucho antes de que las arenas del desierto cubrieran las vastas tierras del Nilo, surgió una civilización destinada a dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad. Allí, entre los cálidos rayos del sol y la fértil ribera del río, floreció el antiguo Egipto, una tierra donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban en perfecta armonía. Este reino milenario no solo construyó majestuosas pirámides y templos inmortales, sino que también tejió una rica red de mitos y creencias que explicaban los misterios de la vida, la muerte y el cosmos. El Nilo, arteria vital de Egipto, fue el centro de todo. Cada año, sus aguas desbordaban en un ciclo perfecto, dejando tras de sí un lodo negro que hacía fértil la tierra. Este regalo de la naturaleza no solo garantizaba la subsistencia, sino que también moldeó la cosmovisión egipcia. El río era más que un recurso, era un símbolo divino, una manifestación del dios Apí, cuyo papel como portador de vida era celebrado con rituales y ofrendas. Las primeras aldeas comenzaron a emerger a lo largo de sus orillas alrededor del 5000 a.C., cuando los antiguos habitantes aprendieron a domesticar el entorno. Estas pequeñas comunidades, inicialmente dispersas, se unieron en dos grandes regiones, el Alto Egipto, al sur, y el Bajo Egipto, al norte. Durante siglos, ambas regiones coexistieron con culturas y tradiciones propias hasta que, en un acto de unificación que marcó el inicio de la historia faraónica, el rey Narmer, también conocido como Menes, consolidó el poder bajo una sola corona. Los faraones, considerados dioses en la tierra, gobernaron con la autoridad otorgada por los dioses del panteón egipcio. Entre ellos, Ra, el dios solar, ocupaba un lugar supremo, viajando a través del cielo durante el día y descendiendo al inframundo por la noche para enfrentarse a Apophis, la serpiente del caos. Esta lucha eterna simbolizaba la dualidad del orden y el desorden, un concepto central en la mitología y la vida cotidiana egipcia. La arquitectura funeraria fue una expresión monumental de estas creencias. Los egipcios creían firmemente en una vida después de la muerte, y para garantizar su inmortalidad, construían tumbas que no solo resguardaban el cuerpo, sino que también protegían el Ka, o energía vital, del difunto. Las mastabas fueron las precursoras de las pirámides, y entre estas últimas, la Gran Pirámide de Giza se alzó como un logro sin igual en el reino del faraón Keops. Cada piedra, cuidadosamente colocada, narraba una historia de devoción, ingenio y, sobre todo, de fe en que la eternidad aguardaba más allá de este mundo. Sin embargo, el esplendor del antiguo Egipto no se limitó a la ingeniería. A lo largo de sus milenios de historia, Egipto se erigió como un faro de conocimiento, arte y espiritualidad. Las tumbas y los templos, cargados de inscripciones en jeroglíficos, no solo relataban las hazañas de los faraones, sino también los misterios del universo según su cosmovisión. Este lenguaje sagrado, que durante siglos fue incomprensible para el mundo moderno, daba vida a los mitos que explicaban la creación, la vida y el más allá. Entre estas historias destaca la del dios Osiris, un relato de traición, sacrificio y renacimiento. Según la tradición, Osiris, gobernante divino y símbolo de la fertilidad, fue asesinado por su celoso hermano Seth, quien desmembró su cuerpo y lo dispersó por todo Egipto. Sin embargo, Isis, esposa y hermana de Osiris, reunió sus restos, y con la ayuda de su magia y de Anubis, el dios de la momificación, lo devolvió a la vida lo suficiente para concebir a Horus, su hijo. Este relato no solo personificaba el ciclo de la naturaleza, sino que también proporcionaba un marco moral y espiritual, la lucha constante entre el caos, representado por Seth, y el orden, simbolizado por Horus. Mientras estas creencias moldeaban la vida religiosa, Egipto prosperaba bajo el mando de faraones que combinaban la astucia política con el aura divina. La dinastía del Imperio Antiguo vio el apogeo de las pirámides, pero su colapso dio paso a un periodo de caos. Fue en el Imperio Medio donde Egipto resurgió, y con ello, la figura del faraón adquirió un matiz más paternalista, gobernando no solo como deidad, sino también como protector de su pueblo. Los templos comenzaron a florecer con mayor esplendor. Karnak y Luxor, dedicados a Amon-Ra,
se alzaron como epicentros de la espiritualidad. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento y mediadores entre los hombres y los dioses, se convirtieron en figuras de gran poder. Allí se celebraban ceremonias majestuosas que conectaban el reino terrenal con las divinidades, manteniendo el delicado equilibrio que los egipcios llamaban Ma'at, el principio universal de verdad y orden. El arte egipcio reflejaba este enfoque. Las pinturas murales, ricas en colores y formas simbólicas, no buscaban representar el realismo, sino capturar la esencia eterna del sujeto. Los relieves y estatuas no eran simples ornamentos, eran portales a lo divino, medios para asegurar la presencia de los dioses y los muertos en el mundo de los vivos. Sin embargo, la historia egipcia no era inmune al cambio. Durante el Imperio Nuevo, Egipto alcanzó una expansión sin precedentes bajo faraones guerreros como Tutmosis III y Ramsés II, cuyas campañas llevaban el poder egipcio hasta Siria y Nubia. Este periodo también marcó un punto álgido en la arquitectura, con templos colosales que celebraban las victorias y la gloria divina de sus constructores. Pero fue durante este tiempo de grandeza que surgió una figura controvertida, el faraón Akenatón. Rompiendo con siglos de tradición, instituyó el culto exclusivo a Atón, el disco solar, en lo que se conoce como la primera revolución monoteísta registrada. Su decisión transformó la capital y desató tensiones sociales y políticas que resonarían por generaciones. Akenatón trasladó la capital de Tebas a una ciudad completamente nueva, Ajetatón, conocida hoy como Amarna. Allí, bajo la calidez del sol, promovió un arte radicalmente diferente, más realista y humano. En contraste con las representaciones ideales de los faraones anteriores, los relieves y esculturas de su reinado mostraban a Akenatón y su familia en momentos íntimos, como jugando con sus hijas o ofreciendo tributo al disco solar. Sin embargo, este cambio radical en la religión y la política desestabilizó al país. Tras su muerte, los sucesores de Akenatón, entre ellos el joven Tutankamón, intentaron restaurar el orden tradicional, devolviendo el poder al clero de Amón y abandonando Amarna. Este joven faraón, aunque murió a los 19 años, dejó un legado inesperado. Su tumba, descubierta casi intacta en 1922, deslumbró al mundo moderno con un tesoro incomparable que ofreció una visión única de la vida y las creencias del antiguo Egipto. Con el tiempo, Egipto volvió a alcanzar un punto de equilibrio, pero las amenazas externas comenzaban a acercar al reino. Durante el reinado de Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande, el país se enfrentó al imperio hitita en la famosa batalla de Cadés, una de las más grandes de la antigüedad. Aunque ninguna de las partes logró una victoria definitiva, la diplomacia posterior marcó la firma del primer tratado de paz conocido en la historia, una muestra de la influencia egipcia en la política internacional de la época. Ramsés II, cuya longevidad y prolífica descendencia lo convirtieron en una figura casi legendaria, también se destacó por su ambición constructiva. Su templo en Abu Simbel, tallado en la roca, es un testimonio colosal de su poder y de su conexión con los dioses. No obstante, tras su muerte, Egipto comenzó a declinar lentamente, enfrentándose a invasores extranjeros y problemas internos que minaron su estabilidad. El fin del periodo faraónico llegó con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Aunque el dominio griego y más tarde el romano introdujeron nuevos elementos culturales, los egipcios continuaron practicando muchas de sus antiguas tradiciones. Los templos aún resonaban con cánticos a sus dioses, y el Nilo seguía siendo la fuerza vital de la nación. La mitología egipcia, con sus complejas historias y símbolos, también persistió, siendo absorbida y reinterpretada por otras culturas. Las figuras de Isis y Osiris, por ejemplo, encontraron un lugar en las tradiciones grecorromanas, influyendo incluso en sistemas religiosos posteriores. Hoy, el antiguo Egipto vive no solo en los monumentos que han resistido el paso del tiempo, sino también en el imaginario colectivo. Sus pirámides, esfinges y templos nos recuerdan una era en la que los hombres miraron al cielo y encontraron respuestas en los ciclos eternos de la naturaleza y en la promesa de la vida eterna.
A medida que el legado del antiguo Egipto trascendía sus fronteras y su tiempo, la fascinación por esta civilización perduraba. Aunque el dominio extranjero marcó el final del gobierno de los faraones, la cultura egipcia se adaptó y dejó una huella duradera en los imperios que la sucedieron. Los romanos, por ejemplo, adoptaron muchas prácticas y símbolos egipcios, y durante el reinado de Cleopatra VII, la última faraona, Egipto se convirtió en un puente entre las tradiciones helénicas y las antiguas costumbres egipcias. Cleopatra, descendiente de la dinastía Ptolemaita, fue una figura excepcional. Conocida por su inteligencia y su astucia política, intentó preservar la independencia de Egipto en un mundo dominado por Roma. Su alianza, primero con Julio César y luego con Marco Antonio, no solo fue estratégica, sino que también reflejó su compromiso con la supervivencia de su reino. Sin embargo, tras su muerte en el 30 a.C., Egipto se convirtió en una provincia romana, marcando el fin de su soberanía milenaria. Durante los siglos siguientes, los templos egipcios permanecieron como centros de culto y conocimiento, pero con la expansión del cristianismo en el siglo IV después de Cristo, los antiguos dioses comenzaron a ser reemplazados por una nueva fe. Aún así, los textos y monumentos egipcios continuaron influyendo en la espiritualidad y el arte, ya que muchos de sus conceptos, como la resurrección y la vida eterna, resonaban en estas nuevas creencias. En la Edad Media, el conocimiento sobre el antiguo Egipto quedó envuelto en misterio. Los jeroglíficos, que alguna vez narraron historias de reyes y dioses, se volvieron incomprensibles, y las pirámides y templos fueron vistos como obras de un pasado enigmático y sobrenatural. No fue sino hasta el siglo XIX, con la expedición de Napoleón y el descubrimiento de la piedra de Rosetta, que se inició el desciframiento del lenguaje de los faraones, devolviendo al mundo moderno el conocimiento perdido. Gianfranco Champollion, el erudito francés que logró desentrañar el código de los jeroglíficos, abrió las puertas a una era de redescubrimiento. Los arqueólogos, con creciente fervor, comenzaron a explorar las tumbas y templos en busca de tesoros y conocimiento. El Valle de los Reyes, donde reposaban faraones como Tutankamón, se convirtió en el epicentro de descubrimientos asombrosos que maravillaron al mundo. Hoy en día, el antiguo Egipto sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y asombro. Las momias y los sarcófagos, los papiros y los amuletos, todos narran historias de un pueblo que buscaba trascender la mortalidad y encontrar un lugar entre las estrellas. Su filosofía de vida, su respeto por el orden cósmico y su inquebrantable fe en la eternidad son un testimonio de la profunda conexión que tenían con los misterios de la existencia. Mientras caminamos por las arenas que una vez vieron erigirse imperios, sentimos la presencia de aquellos que vinieron antes. Los templos de Karnak, las colosales pirámides de Giza y la enigmática Esfinge no son solo ruinas. Son fragmentos de una historia eterna, que aún susurra secretos a quienes escuchan. El susurro de los secretos del antiguo Egipto continúa resonando en el corazón de quienes buscan comprender no solo una civilización perdida, sino también la esencia misma de lo humano. Los egipcios, con su obsesión por la vida eterna, dejaron un legado que no solo se expresa en sus tumbas y templos, sino en la manera en que percibían su lugar en el cosmos. Uno de los aspectos más fascinantes de su cultura es su visión cíclica del tiempo. Para los egipcios, el tiempo no era una línea recta que conducía al olvido, sino un círculo, donde todo lo que había sucedido volvería a suceder. Este concepto estaba estrechamente vinculado a su mitología y a los ciclos naturales que gobernaban su vida cotidiana. La crecida del Nilo, el viaje diario del sol a través del cielo, y el eterno renacer de las estrellas. Las estrellas, especialmente las constelaciones asociadas con Osiris, jugaban un papel crucial en sus creencias sobre la vida después de la muerte. Los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos detallan cómo el alma del faraón, después de superar las pruebas del inframundo, ascendía a los cielos para unirse al ciclo eterno de los dioses. Estas pruebas estaban simbolizadas en el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat. Solo aquellos cuyo corazón era puro podían entrar al campo de juncos, el paraíso eterno.
Pero el juicio de Osiris no era exclusivo para los faraones. A medida que el tiempo avanzaba, las creencias egipcias evolucionaron, y la posibilidad de una vida eterna se extendió a las personas comunes. Los textos funerarios comenzaron a incluir hechizos y fórmulas destinadas a proteger a los muertos en su viaje al más allá, asegurando que cualquier alma pudiera aspirar a la inmortalidad si vivía de acuerdo con los principios de Maat. Mientras los egipcios buscaban la inmortalidad en la próxima vida, también se esforzaron por crear un legado duradero en esta. Su avanzada comprensión de la ingeniería, la astronomía y la medicina marcó un punto culminante en la historia de la humanidad. Por ejemplo, los papiros médicos revelan conocimientos sobre enfermedades y tratamientos que estaban muy adelantados a su tiempo. En tanto, la planificación y la alineación astronómica de monumentos como las pirámides de Giza reflejan una precisión y un entendimiento del cosmos que sigue asombrando a los estudiosos modernos. El antiguo Egipto también destacó por su sociedad altamente organizada. Aunque el faraón estaba en la cima de la jerarquía, el sistema administrativo y burocrático era fundamental para mantener el orden en un territorio tan vasto y diverso. Los escribas, expertos en el uso de los jeroglíficos y en la gestión de registros, eran esenciales para la recopilación de impuestos, la organización de proyectos de construcción y la preservación de la historia. Con todo, el antiguo Egipto no era una utopía. Las luchas por el poder, las invasiones extranjeras y los desastres naturales pusieron a prueba la resistencia de esta civilización. Sin embargo, su capacidad para adaptarse y evolucionar frente a las adversidades asegura que su historia siga siendo un relato de perseverancia y asombro. Cada página de la historia del antiguo Egipto revela una civilización que, aunque marcada por sus desafíos, siempre buscó trascender los límites de lo mundano. A lo largo de sus milenios de existencia, los egipcios desarrollaron no solo una estructura política y religiosa extraordinaria, sino también un legado artístico y cultural que continuó inspirando al mundo. El arte egipcio, aunque profundamente simbólico, tenía una función práctica y espiritual. Las esculturas, pinturas y relieves eran mucho más que decoraciones. Eran herramientas sagradas diseñadas para conectar el mundo terrenal con el divino. Cada línea, color y postura de las figuras tenía un propósito. Los dioses y faraones eran representados de manera idealizada, con posturas rígidas que simbolizaban su perfección y su conexión con el orden cósmico, mientras que las personas comunes, aunque menos prominentes, aparecían en escenas que reflejaban la vida cotidiana. Uno de los ejemplos más destacados del arte funerario egipcio son los sarcófagos y máscaras mortuorias. Estas piezas no solo protegían al cuerpo físico, sino que también servían como un medio para que el alma reconociera su morada en el más allá. La famosa máscara de Tutankamón, hecha de oro y piedras semipreciosas, es un icono de esta tradición, mostrando la habilidad de los artesanos y el profundo simbolismo de cada detalle, desde las inscripciones jeroglíficas hasta los colores utilizados. Mientras tanto, los templos eran el escenario de ceremonias que conectaban a los humanos con las fuerzas divinas. Estas estructuras, como el gran templo de Abu Simbel o el complejo de Karnak, eran diseñadas con una precisión asombrosa para alinear sus ejes con fenómenos astronómicos, asegurando que los eventos celestiales reforzaran la conexión entre el faraón y los dioses. Por ejemplo, en Abu Simbel, los rayos del sol iluminan el santuario interior solo 2 veces al año, coincidiendo con fechas importantes relacionadas con Ramsés II. Sin embargo, el esplendor del antiguo Egipto no se limitaba a lo físico. Su pensamiento filosófico y espiritual influyó profundamente en otras culturas. Conceptos como la justicia divina, el alma inmortal y la conexión entre el hombre y el cosmos resonaron mucho más allá de las fronteras del Nilo, encontrando eco en la filosofía griega y más tarde en las religiones monoteístas. Incluso en sus momentos de mayor adversidad, los egipcios mostraron una resiliencia notable. Durante las invasiones de los Hicsos, un pueblo asiático que se estableció en el delta del Nilo, Egipto no solo sobrevivió, sino que absorbió elementos culturales y tecnológicos de sus conquistadores, como el uso del caballo y el carro de guerra. Esta capacidad de adaptación permitió al país resurgir con más fuerza,
estableciendo el imperio nuevo, una era de expansión y gloria. A medida que las eras avanzaban, los ciclos del tiempo egipcio continuaban girando, reflejando su creencia de que incluso en la destrucción había renacimiento. Esta idea, central en sus mitos y en su vida cotidiana, es quizás la clave de su duradero impacto. La noción de que, aunque el tiempo y las circunstancias puedan cambiar, lo esencial perdura. Y mientras el tiempo avanzaba, el corazón de Egipto seguía latiendo al ritmo del Nilo, el río eterno que nutría su tierra y su espíritu. La continuidad de la cultura egipcia, incluso en medio de invasiones y cambios políticos, era un testimonio de su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. La vida cotidiana en el antiguo Egipto estaba profundamente entrelazada con sus creencias espirituales. Desde el campesino que trabajaba los campos hasta el faraón que gobernaba desde su palacio, todos vivían bajo el principio de Ma'at, ese concepto abstracto pero vital que representaba el equilibrio, la justicia y el orden universal. Mantener el Ma'at era una responsabilidad colectiva, pero recaía principalmente en el faraón, quien no solo era el líder político, sino también el guardián del orden cósmico. Para el egipcio común, la vida giraba en torno a las estaciones agrícolas. La inundación anual del Nilo, conocida como Akhet, era un evento crucial que aseguraba la fertilidad de la tierra y marcaba el inicio del calendario egipcio. Tras la retirada de las aguas, llegaba Peret, la temporada de siembra, y luego Chemo, la época de la cosecha. Este ciclo constante garantizaba la subsistencia de la población y reforzaba la percepción del Nilo como una entidad divina. Las casas, hechas de adobe, eran sencillas pero funcionales, con techos planos que servían como espacio adicional durante las noches frescas. En contraste, los templos y palacios, construidos en piedra, eran testimonios de la grandiosidad y permanencia de su civilización. Aunque la mayoría de los egipcios vivían con recursos modestos, sus vidas estaban enriquecidas por festivales religiosos, música y bailes, que conectaban a la comunidad con los dioses y entre sí. El papel de la mujer en la sociedad egipcia era notablemente avanzado para su tiempo. Aunque existían diferencias sociales, las mujeres tenían derechos legales significativos, como poseer propiedades, iniciar negocios y divorciarse. Figuras como Hatshepsut, una de las pocas faraonas que gobernó Egipto, demostraron que las mujeres podían alcanzar las más altas esferas del poder. Hatshepsut no solo consolidó su posición como regente, sino que también emprendió vastos proyectos de construcción y fomentó el comercio, dejando un legado que desafió las normas tradicionales. En paralelo, la educación y el conocimiento eran altamente valorados, especialmente entre las élites. Los escribas ocupaban un lugar privilegiado en la sociedad, ya que su habilidad para leer y escribir los jeroglíficos les confería un poder inmenso. Estos guardianes del conocimiento registraban todo, desde tratados de paz hasta manuales médicos y textos religiosos, asegurando que la sabiduría del pasado permaneciera intacta para las generaciones futuras. La medicina egipcia, en particular, era sorprendentemente avanzada. Los papiros médicos revelan que los egipcios comprendían los fundamentos de la anatomía y practicaban técnicas quirúrgicas. Además, utilizaban remedios naturales derivados de plantas y minerales, muchos de los cuales son reconocidos hoy en día por sus propiedades curativas. Sin embargo, la búsqueda de la eternidad seguía siendo el núcleo de su existencia. Las prácticas funerarias, desde las humildes tumbas hasta los intrincados rituales de momificación, reflejaban la profunda fe en que la vida no terminaba con la muerte, sino que continuaba en un reino paralelo donde las almas podrían prosperar si eran adecuadamente preparadas. El camino hacia la eternidad, según los egipcios, no era sencillo ni garantizado. Las almas debían atravesar un intrincado viaje a través del inframundo, conocido como el Duat, un paisaje lleno de desafíos, guardianes y pruebas que solo los dignos podían superar. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, servían como guías para los difuntos, ofreciendo instrucciones precisas, hechizos y fórmulas mágicas que les ayudarían a enfrentar las adversidades del más allá. En el Duat, el momento más decisivo era el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era colocado en una balanza y pesado contra la pluma de Maat.
Si el corazón era ligero, el alma era admitida en el aro, el campo de juncos, un paraíso donde el espíritu podía vivir en paz y felicidad eternas. Si, por el contrario, el corazón era pesado con pecados, era devorado por Amit, una criatura aterradora con cuerpo de león, cabeza de cocodrilo y patas de hipopótamo. Este acto simbolizaba el fin definitivo del alma, un destino que los egipcios temían más que cualquier castigo físico. Para garantizar un juicio favorable, las tumbas estaban llenas de provisiones, amuletos y ofrendas. Los amuletos, cuidadosamente colocados entre las vendas de las momias, no solo protegían al cuerpo, sino que también facilitaban el paso seguro del alma. Uno de los más importantes era el escarabeo del corazón, un símbolo de regeneración y renacimiento que solía contener inscripciones mágicas para silenciar al corazón durante el juicio, evitando que confesara los errores del difunto. Además de los rituales funerarios, la arquitectura de las tumbas también jugaba un papel crucial. Durante el Imperio Antiguo, las pirámides, como las de Giza, representaban el pináculo del esfuerzo arquitectónico. Estas estructuras colosales no solo servían como tumbas para los faraones, sino también como un medio para asegurar su ascenso al cielo. Las cámaras interiores, alineadas con las estrellas, estaban diseñadas para conectar simbólicamente al faraón con el cosmos. Con el tiempo, las pirámides dieron paso a tumbas excavadas en el Valle de los Reyes, más discretas pero igualmente intrincadas. Decoradas con frescos vibrantes y textos sagrados, estas tumbas eran un mapa del Duat, asegurando que los faraones tuvieran las herramientas necesarias para alcanzar su destino divino. Sin embargo, estas tumbas también se convirtieron en objetivo de saqueadores, lo que llevó a los egipcios a perfeccionar los métodos de protección y camuflaje para preservar los tesoros y la santidad de los sepulcros. Mientras las prácticas funerarias evolucionaban, también lo hacía el simbolismo religioso. El culto a ciertos dioses como Amon-Ra, Isis y Osiris alcanzó niveles de influencia sin precedentes, consolidándose no solo en Egipto, sino también en tierras vecinas. Isis, en particular, se convirtió en una figura universal, adorada incluso en el Imperio Romano como madre y protectora, una deidad que trascendió fronteras y épocas. Al observar estas tradiciones y creencias, se hace evidente que los egipcios no solo se esforzaban por comprender la vida, sino que también buscaban controlar lo incontrolable, la muerte. Este intento por dominar el destino y alcanzar la inmortalidad es quizás su legado más perdurable, una búsqueda que sigue fascinando a la humanidad moderna. El relato del antiguo Egipto culmina en un eco eterno, un recordatorio de cómo esta civilización, con su mirada fija en los cielos y su profunda conexión con la tierra, moldeó no solo su tiempo, sino también el nuestro. Los egipcios, con sus intrincadas creencias y monumentos colosales, no solo se esforzaban por sobrevivir, buscaban trascender, dejando un testimonio imborrable de su existencia. En sus mitos, la creación misma surgía del caos primordial, un recordatorio de que el orden y la vida podían emerger de la nada. Esta cosmovisión no solo vio sus acciones, sino que impregnó su arte, su arquitectura y su forma de gobernar. Desde las pirámides que apuntan al cielo hasta los templos que invitaban a los dioses a caminar entre los hombres, cada obra era un acto de fe y propósito. Cuando las arenas del tiempo cubrieron Egipto, la civilización permaneció viva en la memoria colectiva de la humanidad. Exploradores, arqueólogos y académicos de eras posteriores redescubrieron su esplendor. Cada hallazgo, desde los jeroglíficos descifrados por Champollion hasta las momias rescatadas de su descanso milenario, reavivó la fascinación por esta tierra antigua. Hoy, Egipto sigue hablando a través de sus monumentos. Las pirámides de Giza aún desafían la lógica moderna, mientras que la Esfinge, con su enigmática expresión, parece custodiar secretos que aún no hemos descifrado. Los templos, tumbas y objetos que han sobrevivido no son solo reliquias, son fragmentos de una historia que sigue resonando en el presente. El antiguo Egipto nos recuerda que el deseo de trascendencia es inherente al ser humano. Sus historias de vida, muerte y renacimiento trascienden su tiempo y lugar, ofreciendo un espejo donde podemos reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de significado. En sus logros, vemos la capacidad humana de soñar y crear, en sus desafíos, encontramos lecciones de perseverancia, y en su legado,
descubrimos un puente hacia lo eterno. Así, el antiguo Egipto no ha desaparecido. Vive en las páginas de la historia, en los museos que albergan sus tesoros y en el asombro de quienes se detienen a contemplar su grandeza. Es un recordatorio de que, como sus constructores y sonadores, todos buscamos dejar una marca que perdure más allá del tiempo, en un ciclo infinito de memoria y redescubrimiento.